Bien, buenos días. Hoy decidí hacer un Zoom. En el video de ayer había dicho que iba a hacer un Zoom el día de hoy para explicar cómo hago mis entradas con velas mensuales. Eh, Buenos días, Skipper. Por favor, me van confirmando si me escuchan. Eh, Pueden hacer preguntas, van a tener el micrófono abierto si lo desean. Eh, no solamente de lo que voy a explicar hoy, sino también de cualquier otra cosa que tenga que ver con el canal de Book Gratis 2. Eh, van, van a ir ingresando personas, pues acabo de enviar el link, entonces van a ir ingresando personas para ir explicándolo. Voy a dejar la sesión grabada para que la puedan repasar si así lo desean. Y por lo menos, pues ya les voy a entregar cómo trabajo yo en velas mensuales. Y vamos a tratar de hacer entradas, muy probablemente no ahorita, pero sí proyectar a lo que se va a hacer, porque yo eh, las entradas las hago entre 7 y 9 de la noche, hora Colombia, del último día del mes. O sea, hoy es 31 de mayo. El día comienza para Derip, o sea, la hora 000. Comienza entonces el 1 de junio a partir de las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces yo hago entradas entre 7 y 9 de la noche. ¿Por qué? Porque es allí donde se dan las mejores entradas para hacer entradas en velas mensuales. Y voy a estar explicando por qué yo las hago, ¿no? Y a veces pues se corre un poco hasta las 10:30 de la noche. Y entonces, pero ya es cuestión también de cuántas entradas desea hacer. Con una es suficiente, pero yo en lo personal hago las que sean necesarias siempre y cuando se cumpla la estrategia que voy a estar dando hoy. Una consulta: ¿cómo puedo hacer para obtener el Bot Reach Pro? He escrito en Telegram, pero no he tenido respuesta. Me gustaría probarlo. Caso Darío, yo tengo muchos mensajes en Telegram que no he podido leer. Pero para poder obtener el Reach Pro, debe escribirme al personal en Telegram, insistirme para que esté entre los primeros cuando yo vaya a hacer las consultas, y debe enviar capture de que usted pertenece a la comunidad de Book Gratis 2. Eso incluye Telegram y YouTube. Si usted pertenece a la comunidad, no hay problema, lo va a tener. De todos modos, yo había anunciado que el Reach Pro lo iba a entregar más adelante cuando nos explicáramos como comunidad, y bueno, ya vamos rumbo a eso. También lo voy a estar colocando ya. El bot Apple, ya ese bot está en el canal de Book Gratis 2, en el canal, no en el grupo. Algunas personas se confunden y buscan en el grupo de chat. Allí no lo van a conseguir porque el canal es aparte, donde no pueden escribir, pero ahí están los archivos. El Telegram, usted va al chat o al canal donde usted quiera y busca entre los miembros, y el que aparece como propietario. Soy el único que aparece como propietario. En el caso de Wilson Zapata aparece también como administrador. Pero busca el que aparece como propietario y nada, le da allí y ahí me escribe. Me escribe que se llama Juan Carlos Escalante. Bien, vamos a entonces hacer o explicar la estrategia. Voy a desactivar a Angelis. Si no va a hacer preguntas, pues entonces voy a desactivar el micrófono. Igual Leo. Activen el micrófono cuando vayan a hacer alguna pregunta, por favor, para no interrumpir. Lo primero que hay que hacer, yo trabajo con el gráfico totalmente limpio. Eso lo quiero dejar claro. No, cuando yo hago la entrada, yo no utilizo acá indicadores. La experiencia ya, algunos lo llamarán, no sé, estructura de mercado. Lo cierto es que, sí señor, ese es Fran, ese es mi usuario en Telegram. Gracias. Pero yo trabajo así cuando voy a hacer la entrada. ¿Por qué? Porque ya la experiencia me dice cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Y el mercado se mueve, entonces se mueve y se mueve. Entonces,
Ya yo sé cómo se está moviendo el mercado, por lo tanto yo no necesito indicadores. Pero algunas personas sí lo utilizan y sí trabajan con indicadores, ¿no? Yo le voy a dar 2 tips para que se le haga más fácil de hacer esta estrategia. Primero, limpio. Yo tengo acá el set symbol porque voy a estar cambiando de mercado constantemente. Ya expliqué cómo se configura el set symbol. Lo puede buscar en el canal de YouTube para que vea. Hay 3 videos de ese símbolo allá. ¿Qué vemos acá? Pues velas mensuales. Lo primero, trabajo en velas mensuales y después voy disminuyendo de temporalidades. ¿Me confirma si me escuchan? Porque dice Irving que no me escucha. Por favor, al principio me había dicho que sí se escuchaba. Sí, se escucha. Ok, gracias. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ok, gracias, Darío. Mensuales. Voy a comenzar con el B10. Es un mercado accesible para todos. O sea, no es un mercado no es un mercado que sea muy difícil. Vemos que venía 5 meses en velas alcistas, 5 meses velas alcistas, pero este mes va a cerrar en vela bajista. Yo veo muy difícil que esto ocurra. Y acá les voy a dar el primer tips. Cuando esto ocurre, observemos qué está ocurriendo anteriormente. Vemos que es un mercado bajista, sigue estando bajista aunque te lleve 5 meses alcista. Pero en términos generales, el mercado es bajista, puesto que no ha roto estructura como tal, ¿no? Acá podemos ver cómo esta vela o estas velas que están acá me podrían haber hecho un alto más alto que el anterior. Esto es un buen indicio de que podría haber un cambio de tendencia, pero como el mercado es bajista, yo voy a seguir con mercado bajista. ¿Por qué? Porque el mercado, aún cuando haya roto estructura o que podría haber roto estructura, tiene que hacer un retroceso. Y ese retroceso que va a tardar meses, posiblemente todo lo que resta del año, porque estamos en velas mensuales, es probable que más bien me rompa esto que está acá. Porque el mercado fue diseñado para ser un mercado bajista, por todo el tiempo y todos los años que lleva bajista, por si acaso, ¿no? Entonces, esta es la zona de trabajar. Si me rompe esta zona, seguirá su tendencia bajista, pero si me hace el retroceso, que es lo que yo voy a buscar, es el retroceso o lo que llaman pullback. Esto va a tardar unos meses. Este retroceso puede llegar hasta este punto. Y esto puede tardar 3 meses. Por lo tanto, voy a estar haciendo 3 meses, 4 meses de entrada bajista. Y por el contrario, acá no me puede venir a testear incluso esta zona y luego subir. Eso lo podría hacer. Pero ya son 3 o 4 meses que tengo que ir viendo. Si me viene hasta esta zona y la rompe, ya yo sé que va a seguir su tendencia bajista y voy a seguir analizando las velas mensuales para hacer entrada bajista. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Estoy analizando el 10, pero esto que estoy haciendo el 10 lo analizo para todos los mercados. ¿Okay? Lo quiero aclarar porque es posible que digan, profe, y para el 75 no. Irving, no se ajusta tu computador porque sí estoy hablando y la gente me está escuchando. Bien. La primera ayuda que pueden conseguir ustedes. La primera ayuda que pueden ayudarse con un indicador que ustedes dicen, profe, pero para que sea más fácil, voy a colocar una media móvil y esta media móvil va a ser de 21, exponencial. Cuando yo veo la media móvil, automáticamente veo que hay rompimiento de la media móvil 21. Acá me la respetó y se vino abajo, pero acá la rompió y se mantiene por encima de la 21. Si ustedes consideran que pueden ayudarse con una media móvil. Yo, en lo personal, y aquí voy a aclararlo, utilizo 2 medias móviles si quiero corroborar. Si yo quiero corroborar, que sería la 21, que es esa que estoy marcando acá, y ahorita la vamos a ver con otras velas mensuales de otro mercado para que comparen. Y otra media móvil exponencial, pero en vez de 21, 33. Esas son las que yo uso. ¿Ok? Esas son las que yo uso exponencial. Miren, y acá
fíjense que, bueno, que el B10 me respetó en 2 oportunidades la media móvil 33. ¿Qué quiere decir esto? Que está respetando la 33, por lo tanto, el mercado va a bajar el siguiente mes. Incluso se podría mantener en ese rango que están viendo ustedes, que ya se formó con 3 velas mensuales. Si esas 3 velas mensuales no pudieron superar la media móvil 33, que es la que yo utilizo, voy a dar un poco de zoom a esto para que lo puedan observar. Respetó el mes pasado, este mes intentó, pero respetó y terminó bajista. ¿A dónde voy a hacer mi entrada este mes en el B10? A la baja. Voy a esperar una vela bajista. Porque me lleva 5 meses alcista. Lleva 5 meses alcista. Y esos 5 meses alcista me dio una vela roja. Ahora, voy a buscar lo segundo que comúnmente analizo. Ya sé que voy a hacer una entrada a la baja, pero voy a confirmar con el pasado, qué ha ocurrido con velas mensuales en el pasado. Voy a buscar una vela similar. Aquí hay una vela similar y aquí hay una vela similar. Y hay 2 indicios de que... Bueno, ya Irving como que sí conectó su audio. Y hay 2 indicios de velas similares a la que estoy viendo. Esta, que son velas prácticamente de indecisión, me deja mecha de lado y lado, no me deja cuerpo suficiente. Bien, Irving. Qué pena, voy a minimizar esto. Fíjense, velas que me dejan rojas de lado y lado. Esta es la más parecida que tengo acá. Es la más parecida que tengo. ¿Y qué ocurre en el futuro? Me da una vela al alza, pero esta es muy parecida, me da una vela al alza. Muy parecida, me da una vela al alza. Muy parecida, me da una vela al alza. Entonces ya sé que el mercado también podría ir al alza. Pero si me pongo a observar, ninguna está cerca de la media móvil 21 ni de la media móvil 33, por lo tanto el mercado va a tratar de buscar la media móvil 33. El asunto es que no tengo una parecida cercana a la media móvil 33, que está acá. Ya el mercado lo atrajo. O sea, ya el mercado atrajo a la media móvil, como lo llaman, como imanes. Ya los trajo. Entonces, automáticamente ya yo estoy pensando en que hay mucha indecisión acá. ¿De qué va a depender de esta noche? De 7 a 10 de la noche. ¿Qué es lo que va a depender? ¿Por qué? Porque ya acá yo tengo que analizar que primero el mercado va a ir otra vez alcista. No me va a hacer una vela roja sin velas, fíjense. Acá, y voy a darle un poco más de... No puedo darle más. Pero fíjense que me deja una mecha en esta vela roja y se va a la baja. Me toca la 21. Acá me deja una mecha y se va a la baja. Me deja una mecha y se va a la baja. Mecha, se va a la baja. Mecha, se va a la baja. Todas tienen mecha, así sean cortas, pero tienen mecha. Por lo tanto, yo no voy a aperturar operación a la baja hasta tanto no suba el mercado. Empiezo a retroceder. Si yo sé que las mechas que están dejando no son lo suficiente, y fíjense que estas mechas están muy lejanas a la media móvil, acá está muy cercana, y me dejó una mecha, entonces yo empiezo a ver qué hay en el indicio pasado de esas mechas, ¿no? Mechas a la baja, mechas a la baja, mechas todas tienen. Esta es la que me dejó una mecha extremadamente corta, pero una tendencia bajista muy fuerte. Independientemente de lo que ocurra, siempre va a haber un mechazo. Fíjense, si acá me dejo llevar por la que más se parece, hubo un mechazo a la baja. Y luego se fue al alza. ¿Ok? Parecida, un mechazo a la baja, luego se va al alza. Entonces va a depender hacia dónde va el mercado las primeras horas del mes. Acuérdense que la primera hora del mes va a ser esta noche, a las 7 de la noche hora Colombia. Entonces, ya voy a marcar primero la zona donde voy a trabajar. Yo espero y creo y considero que va a ser una entrada a la baja, una mecha roja a la baja, porque ya me testeó 2 veces la 33, que para mí es indispensable. Me voy a semana. ¿Qué veo en semana? Vamos a ver si hay estructura. Y en semana el mercado está cercana tanto a la 21 como a la 33. ¿Qué me dice? Que el mercado va a ir hasta la 21 y 33. Entonces,
vuelvo y digo, si yo sé que ya me testeó la 33 en mensual, me va a ir el mercado hasta este punto, más abajo, por lo menos hasta esa zona. Entonces, obviamente en semana, por lo menos va a haber una semana bajista hasta este punto, por lo menos hasta la 21. O si no, mantendrá el rango que hay a nivel de semana. Entonces, obligatoriamente, ya me confirmó, mensual a la baja, semanal a la baja. ¿Qué me dice D1? D1 me rompió estructura a la baja. Entonces, si ya D1 me rompió estructura a la baja, tengo una zona débil. Acuérdense que yo siempre digo, las zonas débiles van a ser perforadas. O sea, esa zona, el mercado va a ir y la va a perforar. Y fíjense que va a perforar es el rango, donde ya marqué la zona mensual, que es el rango. Por lo tanto, van a venir algunos días y después seguramente vendrá un retroceso. Y va a venir hasta esta zona. Acuérdense, hay un mechazo en mensual, por lo tanto, el mercado va a hacer un retroceso a corto plazo. No creo que sea en el D1, pero vamos a ver qué ocurre en temporalidades inferiores. H4, que es el siguiente nivel que yo miro, no miro los otros. H4, hubo rompimiento de una zona perforada, otra confirmación de que el mercado va a ir a la baja. Entonces, acá sí empiezo a correr mi entrada. Mi entrada va a estar muy cercana a la 21 o a la 33. Entonces sería esta zona. Aunque no creo que llegue tan alto, pues la estoy marcando. Ya, fíjense que ya mi zona de interés alta la estoy dejando atrás. Voy a hacer una entrada a la baja cercana y estoy en H4 hasta esta zona, que va a ser el retroceso de H4. ¿Qué me dice H1? Rompimiento a la baja. Y me coincide con una zona bastante interesante. Acá es posible de que yo haga mi primera entrada en esta zona, que es una zona bastante congestionada, pero yo creo que el mercado en H1 va a hacer un retroceso. Es más, posiblemente lo haga antes de las 7 de la noche. Posiblemente. Tengo mi zona allí marcada. Fíjense que ya tengo una zona muy amplia. Esta zona, voy a subir un poco acá, es muy amplia, pero es mi zona de interés. ¿Okay? Ahora me voy para M15. Voy a hacer una entrada a la baja. Fíjense que M15 hay una zona de interés alcista y esta zona se me vuelve interesante para también marcarlo como mi tercera zona de entrada. ¿Ok? Mi tercera zona de entrada. M5. ¿Qué me da M5? Las zonas de M5 coincide, fíjense que en M5 me coincide lo que marqué con zonas de interés en M5. Primera zona, no hay nada que buscar allí. Por lo tanto, me centro en las dos zonas que ya marqué en las otras temporalidades. Esta zona es probable que el mercado no llegue acá y baje. No, ya esta zona, dejo esta y dejo esta última. En M5 ya no hay nada que buscar allí. Había que buscar en temporalidades mayores, pero hay confirmación en M5 de que el mercado no hay nada que conseguir allí y me voy por último donde voy a hacer mi entrada. Fíjense que las zonas están bastante altas y hay una zona de interés acá que esta va a ser perforada. Cuando hay zonas de interés, muchas, el mercado va a regresar en algún momento. Pero fíjense, tengo una zona de zona débil acá, otra, dos, tres zonas débiles. ¿Y qué digo yo? Que las zonas débiles siempre, siempre, siempre el mercado va a ir a romperlas. Va a romper desde acá, va a romper esta, hasta llegar o hasta este punto o hasta el de más arriba. El mercado va a venir en un retroceso que es la mecha que va a dejar, acuérdense, la mecha que va a dejar en temporalidad de mensual. Entonces ya marqué mis zonas donde considero donde el mercado va a llegar. Y acá pues aclaro algunas cosas. Si mi entrada va a ser en este punto, mi zona de stop loss es ajustada. Acá. En el B10, está muy alta. Más o menos ahí, porque va a haber una mecha, perdón, uno o dos velas que me van a romper los stop loss allí. Yo lo voy a dejar por encima. Bueno, digo, si el mercado va a venir acá, en el B10
con este riesgo-beneficio estoy hablando de 0.4, 0.5, máximo 0.6 dólar por mínimo de inversión. Esto es nada. ¿Comparado a qué? Comparado hasta donde yo creo que el mercado va a llegar. Y hasta donde yo creo que el mercado va a llegar, me voy otra vez a mensual. Porque acuérdense que la entrada es para hacerla mensual, no diario, ¿no? Y mensual va a ser en este punto. Por lo menos acá. Pero yo calculo que si va a ser una estructura alcista, me va a llegar hasta este punto. Esto no va a tardar un mes. Eso va a depender del tamaño de la vela. Fíjense que esta vela que tenemos acá, es una vela bastante fuerte que casi me cubre la zona. Esta vela que tenemos acá. Pero yo creo, si se mantiene un rango, el mercado se mantendrá por lo menos hasta este punto, en un mes, por lo menos. Pero vuelvo y digo, yo considero que irá por lo menos hasta este punto o incluso hasta el de más abajo. Entonces pongamos 3 y hagan como hago yo, aquel que tenga un capital significativo, haga entradas para alcanzar en 3 niveles. Primer nivel, quito el 50%, el 40% y me quedo en el B10 con un 30% hasta acá y un 30% hasta acá. Serían mis 3 metas. 40% que retiro ganancia en el 6649, 6650, 30% en este nivel y 30% en este nivel. ¿Okay? Entonces, es por lo menos lo que yo hago. No, usted puede ir por la primera zona de interés acá y ya listo, salió con ganancia. ¿Cuánta proporción hay acá? Y voy a irme a temporalidades inferiores. Como cuánto cree, fíjense que ni siquiera H1 me muestra. Voy a ver H4 si me muestra. ¿Cuánto cree que hay acá en proporción? En riesgo-beneficio. Y acá, consejo, por favor, gestionen cuenta. Si el riesgo-beneficio de acá, y estoy hablando de la primera zona de interés, si el riesgo-beneficio es de acá, por lo que estoy viendo, el riesgo-beneficio, yo creo que es 1:30 más o menos, o sea, aproximadamente. O sea, ¿por qué? Mira, aquí está mi riesgo y aquí está mi riesgo que están pegadas porque estoy en H4, pero acuérdense que está en H1. Aunque tengo una zona de interés acá, si esta la pierdo, tengo otra más arriba, que es donde yo haría la entrada también y el riesgo-beneficio puede ser 1:30 en la primera zona. Pero si me voy a la segunda zona, no sé, puede ser aquí deben haber 30 más, 35 más y aquí deben haber 40 más. Entonces, en total serían aproximadamente 1:100. Si usted hace entrada mensual, con vela mensual, estoy enseñando a que hagan entradas con velas mensuales. Aquí hay algo que también yo hago. Si en la primera semana, escúchame bien, si en la primera semana yo ya alcancé mi meta mensual, que ocurre, yo me olvido de las otras 3 semanas en operar en velas mensuales o completas. ¿Por qué? Porque ya alcancé la meta con la vela mensual. Entonces, no tengo por qué estar aperturando operaciones porque es mi forma de gestionar. ¿De gestionar qué? Capital. Entonces, es mi forma de hacer las cosas. No sé que a lo mejor a usted no le sirva de mucho porque diga, bueno, profe, yo prefiero con scalping o prefiero con otras cosas. Yo también hago scalping cuando no he alcanzado la meta mensual. Me toca hacer scalping, entonces no puedo hacer entradas en vela mensuales. Ese es mi preámbulo para el B10 que, bueno, Gloria me había pedido cómo lo analizaba. Yo lo analizaría de esa forma. Sin embargo, donde más opero es en el 75. Y fíjense que el 75, en las medias móviles que ya anuncié, fíjense cómo me respeta totalmente la 33. Acá respetó totalmente, pero ¿qué ocurre con el 75? Yo, cuando el mercado me deja estas mechas de indecisión en velas mensuales, no hay forma de operarlo en vela mensual, salvo que sea al azar. ¿Por qué? Porque no hay estructura alguna que yo pueda seguir en una vela mensual acá. Miren, me ha dejado 2 velas rojas. El mercado podría decir, bueno,
va a ir a la baja, pero ¿qué vemos en el 75? Un mercado alcista. ¿Sí ven? Durante años. Varios meses bajista muy fuerte, pero otros meses alcista muy fuerte. Ahora tengo 2 meses de total indecisión. Total, plena indecisión. Entonces, no puedo hacer una entrada mensual en el 75 este mes de mayo. O sea, que se acaba, ahora viene junio. No puedo hacer la entrada. O sea, ya 2 meses sin poder hacer una buena entrada en el 75. Me olvido del 75 en hacer una entrada mensual. ¿Por qué? Porque el mercado no me da una estructura. Veamos que no es el 25. Bajista totalmente alejado de la media móvil. No puedo hacer una entrada acá en vela mensual en el 25. No hay forma. Fíjense que acá en el 50. El 50 está interesante. ¿Por qué? Porque en el 50 el mercado ya lleva 2 meses respetando la 33. Y veo una vela bajista. Entonces voy a analizar el 50 por si alguien se atreve. Y yo voy a ver cómo va a estar esta noche. A ver si puedo pasar incluso la entrada o la señal de este mercado 50 en el canal de Bugratis 12. Si puedo pasar la señal, diga, bueno, yo voy a entrar, la paso. Si veo algo, ¿no? Yo digo que el mercado va a ir a la baja, pero veo las estructuras que hay de vela bajista. Todas tienen mecha, o sea que esta noche el mercado va a hacer un retroceso. Ahora, yo tengo que calcular hasta dónde va a ser el retroceso. Si me lo va a hacer hasta los cuerpos de esta vela, que me coinciden en una zona. Esta puede ser una muy buena zona. Fíjense lo que hay en el pasado en esa zona y que el mercado me llegue hasta este punto. O en su defecto vaya hasta la 21. Entonces, si voy a 50 en vela mensual, tengo que hacerla en 2 tandas. Una, riesgo-beneficio acá, y vuelvo a irme a todas las temporalidades, como lo hice, repasen el video. Y voy a hacer una entrada en M1 o en M5. O espero hasta este punto, que me va a coincidir con la 21. No creo que vuelva a la 33 nuevamente. No creo. Y entonces vuelvo a hacer el análisis que ya hice al principio. El June 75. Vamos a ver qué hay en el June 75 que me están pidiendo que analice el June 75. En velas mensuales del June, el June es un mercado relativamente nuevo. Wow, se me va a acabar el tiempo del Zoom. No veo una estructura alcista todavía. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Un retroceso para seguir bajando. Acá tengo un punto donde el mercado ha llegado ya 2 veces y no ha podido sobrepasarlo. No creo que el mercado en el June se vaya al alza en el mes de junio. Me va a hacer una vela bajista, pero primero va a ser un retroceso. Habría que determinar qué punto va a ser ese retroceso en el June 75. Me gusta. Entonces vamos a ver si podemos hacer una entrada en el STIP. Bajista extremo, no puedo hacer entrada al STIP. El mes pasado le dije a Wilson, en el grupo de WhatsApp, le dije, Wilson, el STIP se va hasta el infierno, o sea, va a seguir bajando. Y bueno, fíjense que hubo una vela bastante significativa y llegó a un punto muy, pero muy histórico de bajista. Esta vela, yo le dije a Wilson, y de acá del STIP yo saqué una buena ganancia, un buen profit. ¿Qué pasa? Que yo la primera semana del mes de mayo ya yo había cubierto todo. Y yo le dije a Wilson, bueno, no opero más. Se lo había comentado a Wilson en el grupo de WhatsApp y no operé más, porque ya le había sacado suficiente y el mercado llegó hasta un punto mucho. Yo puedo ir sacando, claro que puedo, pero por gestión yo no lo hago. Entonces, ya es cuestión de que ustedes también, no sé cómo trabajan ustedes, ¿no? El 75 porque es un mercado bastante sencillo y económico. Fíjense que el 75 se ha mantenido bajista, pero miren esas velas mensuales. No hay fuerza en el 75, para nada. Entonces, no se puede hacer nada en el 75 ya. O sea, por lo menos en velas mensuales. Usted lo puede hacer en velas de 5 minutos, ya eso es otra cosa. Entonces, por ahora, B10
y B50 donde se pueden hacer entradas. 75 no voy a hacer, 25 no voy a hacer, voy a ver B10 un segundo, que me gusta también, lo operé el mes pasado y me fue súper bien. Mejor dicho, este mes en una vela bajista. Y fíjense cómo se fue bien en la vela bajista. A ver, ¿qué otro mercado? No, yo creo que no podríamos sino hacer 2 entradas este mes. Acá no hay una estructura para poder hacer una entrada mensual. Acuérdense que la entrada mensual usted va arriesgando poco y por mucho. Acá, mire ese mechazo que dejó la 51 segundos. Fue bastante fuerte, pero es un mercado alcista, por lo tanto, si se busca entrar allí sería al alza y habría que analizar 75, no hay forma, 100 un segundo. No, me va a hacer una vela alcista el siguiente mes, pero no voy a entrar en este mercado. O sea, en pocas palabras, chicos, solamente se van a hacer entradas en el volatilidad 50 y el volatilidad 10. Así que repasen el video. Yo voy a hacer esas 2 entradas y la voy a hacer, vuelvo y digo, en las primeras horas. Las primeras horas del día de hoy, o sea, que comienza ya el 1 de junio para DERIP, que es a las 000, a las 7 de la noche hora Colombia. Al día siguiente se pueden conseguir entradas, pero como les había analizado en el 70, como le había analizado en el B10, hay varias zonas donde vamos a hacer entradas en el B10, que son 2 zonas donde el mercado va a ir. Entonces es allí donde, oh, y se me borró la otra zona. Entonces ahora tengo que volver a analizar o repasar el video y buscar la zona. Sí, voy a buscar el video nuevamente, repasar la zona para no volver a hacer el análisis donde yo creo que va a llegar el mercado y entonces al día siguiente a lo mejor llegue hasta ese punto. Recuerde que va a dejar un mechazo y ese mechazo va a ser esta zona donde estoy marcando. Si hay preguntas pueden hacerla. Si no, pues voy a dejar el análisis de velas mensuales como yo lo hago hasta acá para que entonces ustedes, lo voy a dejar grabado para que cada mes usted pueda hacer esto. O sea, pueda hacer el repaso y ya sepa cómo hacerlo. No es necesaria las medias móviles. Las medias móviles son confirmaciones, como le había dicho. No son confirmaciones o hasta donde yo creo que pueda llegar el mercado. Si busco las zonas de interés, sí. Pero, aquí está. Fíjense que me estoy olvidando de esta zona de interés. O sea, me estoy centrando en la zona de interés más abajo. La otra estaba arriba. Ya no necesito analizarla porque la otra zona es acá. Ya lo recordé. Entonces, me centro en esta zona y en esta zona. Me olvido de esta donde yo creo que el mercado no va a llegar. Bien, nadie tiene preguntas, entonces yo dejo el Zoom hasta acá. Si alguien la tiene, por favor, sin importar si sea de esta estrategia o cualquier otra que hemos dado al canal. Bien, dejo la grabación hasta acá para que les quede. Entonces, les deseo feliz día a todos y nos conseguimos por allá por el canal de Bug Gratis 2 en Telegram.